Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gusto volvernos a encontrar en otra reunión en Facebook Live. Es un gozo volvernos a encontrar todo el pueblo de Dios con estos muchachos talentosos, con estos chicos que decidieron seguir al Señor en la época de su juventud. Muchos de ustedes han sido llamados para servir al Señor. Dentro de estos que han sido llamados, hay que entender, hay que valorar que ser llamados por Dios es un gran privilegio. Aunque la palabra dice que muchos serán llamados, pero pocos serán los escogidos, nosotros tenemos que estar en aquellos que son escogidos. Y Jesús escogió dentro de muchos a 12. Dice en Lucas 6, del 12 al 16. En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tengamos cuenta, anotemos esto, que para elegir a los 12, Jesús se fue al monte a orar a Dios, al Padre, para pedirle su dirección y que la elección sea buena. Y dice el versículo 13 de Lucas 6, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Hoy vamos a tocar el tema, el llamado y nuestra misión de vida. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Nuestra misión de vida es reproducirnos en otros discípulos. Una misión es lo que uno hace, la obra a la cual dedicas tu vida, es la meta, es tu blanco, a donde tú destinas toda tu energía y todos tus recursos, tiempo, talento, economía. Es lo que está delante y se extiende. Dice la palabra del Señor en Filipenses 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno de los deseos más profundos de un cristiano es el de hacer una diferencia eterna con su vida pasajera. Aunque nuestras vidas son como neblina que se parece por un poco tiempo y luego se desvanece. Dice Santiago 4:14. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para hacer una diferencia eterna mientras estemos aquí en la tierra. Y dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta diferencia eterna que nosotros podemos ver
trata de hacer de nosotros una misión de vida. Nuestra misión de vida es acudir al llamado y no solo eso, difundir este llamado. De este llamado nosotros, ¿qué hacemos? Nos convertimos en predicadores. Número uno, el discipulado bíblico resulta en un evangelista. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Jesús llamó a sus discípulos para una tarea específica, ser pescadores de hombres. Quiso enseñarles a evangelizar, a ir donde los peces estaban para sacarles del agua del pecado y de la condenación, para meterlos en una lancha salvavidas de la salvación. Así que cada cristiano debe entender que hasta que está evangelizando activamente y reproduciéndose en otros discípulos, todavía no ha terminado su proceso de discipulado. Miremos, hermanos, cuán extenso. Decimos nosotros vamos a hacer un discipulado. Y cuando lo tenemos a aquella persona, aquella alma que viene a los pies de Cristo, estamos esperando a qué hora se termine nuestra tarea para irnos a descansar. Y nos olvidamos de llamarlo. Y nos olvidamos de preocuparlos por su vida. Dejamos de lado nuestra misión de discípulo. Porque la misión del cristiano va más allá de creer. Este discípulo tiene que multiplicarse. Este discípulo tú tienes que entender que lo estás evangelizando activamente y se va a reproducir en otros discípulos. Y todavía no ha terminado tu proceso de discipulado. Porque cuando tú tengas un discípulo que lo has llevado por el camino del Señor y lo has hecho grande, lo has alimentado, lo has hecho maduro, ahí no acaba tu tarea. Porque mientras Dios te da vida, tú tienes que seguir discipulando. Y discipular y trabajar para la obra del Señor es todo un privilegio. Jesús dijo en Mateo 4:19 que los que le seguían serían convertidos en pescadores de hombres. La obra del discipulado no termina en la vida de un cristiano hasta que ese discípulo esté evangelizando, hasta que madure y se vuelva un pescador de hombres. Y tú seguirás evangelizando a otros. Esa es la obra que nosotros tenemos que hacer. Para eso nos ha llamado Dios. El segundo punto, el evangelismo bíblico resulta en un discipulado. Su obra en la misión no termina hasta que usted haya hecho un discípulo a la persona que evangelizó. Esto quiere decir que es la responsabilidad de cada cristiano, de cada discípulo del Señor, evangelizar a los inconversos y también ayudar a los nuevos convertidos a través de un proceso de discipulado, para que ellos también puedan llegar a hacer lo mismo, evangelizando y discipulando. Tú no puedes decir soy cristiano si no cumples la misión principal, que es la de discipular y evangelizar. Y si tú renuncias y si tú no escuchas el llamado del Señor, estás contristando al Espíritu
por los dones que te dio y que no lo estás usando. Número 3. Nuestra misión es el evangelismo. Piensa en lo que Dios dice en su palabra acerca de la razón por la cual todavía estamos aquí en la tierra. Pura Biblia. Ahorita vamos a ver pura Biblia para que tú entiendas cómo el Señor te está hablando. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice Lucas 24, 46 al 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra del Señor también en Romanos, pura Biblia, pura palabra de Dios, dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y segunda de Timoteo va a terminar diciendo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, mis hermanos, número 4, nuestra misión de la vida es la misma misión de Jesucristo. Como el Padre envió al Hijo al mundo, así el Hijo ha enviado a sus discípulos. Así nosotros tenemos que disciplinar. Dice Juan 20, 21. Como tú me enviaste al mundo. Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y ahora sí, Juan 20, 21 dice: entonces le dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. A nosotros, los discípulos que estamos comprometidos con seguir a Jesús, tenemos la misma misión de la vida que Jesucristo tuvo en la tierra. Por esto,
Si analizamos la razón por la cual Cristo vino a este mundo, podemos aprender por qué nosotros todavía estamos aquí, exactamente como el Padre envió a su Hijo para cumplir con una tarea específica. Así el Hijo nos ha enviado. Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. La misión del Maestro es ahora la del discípulo. Jesucristo nos enseñó. Jesucristo vino en esta tierra a cumplir una misión, que era la de salvar al mundo. Nosotros a través de Cristo tenemos que seguir llevando estas buenas nuevas. Por tanto, mi hermano, si tú estás aquí, si tú un día aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, no puedes dejar de evangelizar. Porque vuelvo a repetir, no eres cristiano si no estás predicando, si no estás evangelizando, si no estás salvando almas, no eres cristiano. Cristo Jesús vino al mundo para hacer dos cosas: buscar y salvar. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primero, Él vino a buscar lo que se había perdido. El diccionario define buscar como algo que hallar a alguien o a una cosa. Cristo vino a un lugar específico, el mundo, para hacer algo específico, con el fin de hallar lo que se había perdido, que según Timoteo 1:15 se refiere al hombre pecador. La palabra de Dios define que Cristo vino a buscar, a salvar al hombre pecador. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna. Palabra fiel de Cristo Jesús. Palabra fiel de la palabra de Dios. Por esto, mis hermanos, puesto que tenemos la misma misión de Cristo, debemos buscar a los pecadores. Debemos ir a lugares donde los podemos hallar, aquellos pecadores que están perdidos en sus pecados. No debemos esperar que vayan a la iglesia. Esto sería como que un policía está esperando a que los criminales vengan y se entreguen y digan, soy criminal y aquí estoy, señor policía, métame preso. Y esto no va a ser así. Nosotros tenemos que ir a donde están ellos. Debemos estar buscando, haciendo algo como individuos y como una iglesia para hallar a los pecadores perdidos. Así que Cristo vino a buscar lo que se había perdido y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Es nuestra misión de vida, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender que nuestra razón de vida en Cristo es ir y buscar a los que se han perdido, aquellos que serán llevados a la condenación eterna. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Y como tú puedes ver que tu prójimo se puede ir a la muerte eterna y no sentir pena, y no sentir amor, mejor dicho, y no tener un sentimiento de piedad hacia aquel que se va a perder. No es una religión, no es un rito,
nosotros tenemos que ir a buscar a todos aquellos que están perdidos, a todos aquellos que están condenados. Entonces nosotros queremos salvarlos de la ira de Dios, porque dice la palabra del Señor en Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Tremenda palabra. Dios ama a la raza humana, ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Por qué lo ama? Porque lo quiere transformar, porque lo quiere salvar. ¿Qué padre, si ve a sus hijos en peligro, estaría tranquilo? ¿Qué padre, si ve a sus hijos en sufrimiento, va a estar tranquilo? Para eso y por eso vino Jesús. Y dice la palabra de Dios también en Salmo 5:5-6, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, al engañador. Abominará Jehová. Salmo 5:5-6. El cristiano tiene que quitarse de la mente de la idea de que Dios es como Papá Noel, una figura chistosa. El Dios de nuestra Biblia no es así. Dios tiene el castigo también para los pecadores. Y dice la palabra que Dios es celoso en Deuteronomio 4:24. Y dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero aquel que está buscando a Dios, aquel que se arrepiente, no tiene por qué tener miedo de aquel castigo que es reservado para todo aquel que anda en la iniquidad, que anda en la maldad, para todo aquel que no reconoce a aquel Dios santo. Dios es un juez justo y Dios no tolera el pecado porque Dios es santo. Por eso es, mis hermanos, que nosotros tenemos un gran trabajo que hacer. Queremos salvar a todas aquellas personas que están condenados al lago de fuego. Y esto no es, este hermano me está metiendo miedo para yo irme a su religión. Nosotros no predicamos una religión. Nosotros predicamos a Cristo, que resucitó, vino, murió y resucitó para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a todo aquel que deja el pecado y viene para la salvación eterna. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para salvar a todos aquellos que no creen? Nosotros hemos sido enviados con la misma misión que Cristo tenía. Como es que Él acabó la obra del Padre que le dio a hacer, y dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Y Lucas 5:31-32 va a decir así. Respondiendo Jesús les dijo,
los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y él mismo dice que lo hacía llamando a los pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento es nuestra meta, es nuestro blanco, es lo que nosotros buscamos del pecador. Para eso Dios nos ha llamado. El arrepentimiento, entonces, consta de dos cosas. Que el hombre confiese, porque dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primero, hay que hacer cambiar de parecer y que el pecador confiese sus pecados. Y segundo, a cambio de eso, a cambio de ese comportamiento, a cambio de apartarse de todo, nosotros sabemos que va a tener el gozo eterno, que va a tener la salvación. Así que, mis amados hermanos, jóvenes, líderes, nosotros no podemos dejar de salvar vidas. Nosotros tenemos que seguir predicando ese evangelio que nos hace ser cristianos, ese evangelio que significa dar vida, buenas noticias de salvación a toda criatura sin excepción. Yo espero que esta reflexión sirva a nuestros líderes, sirva a cada uno de ustedes para entender el concepto por el cual somos cristianos y un día aceptamos al Señor y nos gozamos porque tenemos la promesa del Señor de que un día tendremos la vida eterna. Si tú, mi amigo, que me estás oyendo, has entendido la bondad de Dios, yo te invito a que llames a este teléfono que aparece en líneas abajo y puedas tener una comunicación franca y sincera para que conozcas la verdad y que Dios obre en tu vida. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a todos ustedes.